La agrupación de ciegos y débiles visuales presenta Jesús, el hombre de Nazaret. Hace ya muchos siglos, Jesús de Nazaret predicó el Evangelio, y las multitudes escucharon sus palabras y se maravillaron ante sus milagros, ya que ante los ojos de todos, Cristo sanaba enfermos, resucitaba muertos y expulsaba demonios. Los seguidores de Jesús iban en aumento, y también el temor y la envidia de los principales sacerdotes, que veían amenazados todos sus privilegios ante el pueblo, que escuchaba al Divino Maestro. Estaba próxima la fiesta de la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar al Redentor. Y Judas Iscariote se puso de acuerdo con ellos para entregar al Maestro a cambio de dinero. Durante esos días, antes de ser aprehendido por sus enemigos, Jesús acostumbraba a predicar en el templo durante el día y por la noche se iba a orar al monte de los Olivos. Y saliendo como solía, se fue a ese lugar y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron a aquel sitio, les dijo: Orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que había de acontecer, sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿defendemos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y entonces, respondiendo, Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja derecha, le sanó. Y entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Mírale. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Hágale, Y vendándole los ojos, le preguntaban: ¡Hey, Nazareno! ¿Tú que eres adivino? Dime quién te pegó. Y decían muchas otras ofensas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le entregaron al concilio diciendo: ¡Hey, si tú eres Cristo, dínoslo! Si os lo dijere, no lo creeréis,
Y también si os preguntare, no responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Entonces tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo. Vosotros decís que lo soy. Y entonces ellos dijeron. ¿Qué más testimonio queremos si lo hemos oído de su propia boca? ¡Es un blasfemo! Lo han dicho, sí lo han dicho. Levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: Pervierte al pueblo. Pervierte Dice al que no le pueblo. paguemos el tributo al César. ¿De qué Cristo? Cristo. Y entonces Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? y respondiéndole, él le dijo. Tú lo has dicho. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito he encontrado en este hombre. Por lo tanto, lo soltaré después de castigarlo. Pero ellos porfiaban, diciendo: Predica por todo Judea, desde Galilea hasta aquí. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este hombre como quien perturba a la nación, pero ningún delito he encontrado en él que sea digno de muerte, ni aun Herodes, a quien le he enviado. Por lo tanto, le soltaré después de castigarlo. Y tenía necesidad de soltar un reo en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: ¡Fuera con este! ¡Fuera Barrabás! ¡Fuera Barrabás! Barrabás había sido echado en cárcel por homicidio y por sedición. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale! Y Pilato les dijo por tercera vez: ¿Qué culpa ha cometido este hombre? Ningún delito ha cometido, por lo tanto, lo soltaré después de castigarlo. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que pedían, y soltó a Barrabás, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos, y Jesús fue llevado hasta el lugar donde sería crucificado. La muchedumbre durante este recorrido le golpeaba, le lanzaba escupitajos y la injuriaba. Al efectuar este trayecto, Levántate. Jesús cayó 3 veces Levántate ya, levántate. y llevándole, Muévele. tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que hacían por él gran lamentación. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por
vuestros hijos. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: Salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Que se baje de la No cruz. puede salvarse Que se a sí baje de mismo. la cruz. Y dice que es el elegido de Dios, el Cristo. Que se baje de la cruz. Los soldados también le escarnecían, diciendo: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores le injuriaba, diciendo: ¡Ey! Pues, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió: ¿Y en la puerta de la muerte te arrepientes? Nosotros estamos pagando culpas. Este que no hizo nada está condenado. Y dijo a Jesús: Señor, ahora que entres al reino de tu Padre, no te olvides de mí. Y entonces Jesús le dijo: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y al tercer día resucitó, según narran las Escrituras. Actuaron para ustedes Crispín Rodríguez, Silviano Gutiérrez, Jacobo Coronado, Lázaro García. Adaptación de los textos y dirección artística Sergio García Cepeda. Efectos físicos y grabación el ingeniero Silviano Gutiérrez Herrera. Muchas gracias por su atención.